Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder compartir su palabra. Ahora sí me puse nervioso. Yo venía tranquilo, pero ahí en la silla se le va a uno subiendo los nervios. Pero bueno, es porque uno no quiere decir nada que no esté bien, que no sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y siempre pues hacerlo con temor delante del Señor. Voy a pedirles, hermanos, que por favor vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Voy a leer unos versículos que son el pasaje que vamos a estar estudiando hoy y ustedes me siguen con la vista. Primera de Corintios 12, 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que podemos estar en tu casa. Te agradecemos que podemos estudiar tu palabra, Señor. Cada uno de nosotros tiene aquí tu palabra en la mano, Señor, y eso ha sido una bendición que tú nos has dado, Señor, que la podemos comprar, la podemos tener, varias copias en nuestra casa, Señor, y eso es tu misericordia para que nosotros reflexionemos y podamos saber, Señor, que es una oportunidad para aprender más de ti, para entenderte, para cambiar nuestras vidas, Señor. Y queremos pedirte, Señor, por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, para que tú hables al corazón de todos nosotros y que podamos, Señor, parecernos cada día más a ti a través del estudio bíblico. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a estar estudiando este pasaje, vamos a aprender algunas cosas que pueden ayudarnos a nosotros en la vida cristiana como iglesia. Y para poder nosotros entender lo que estamos leyendo, también es importante siempre ir un poquito de contexto y recordar cómo era la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad que era una ciudad comercial, una ciudad donde se movía mucho dinero, mucha transacción, había muchas culturas, pero también estaba llena de inmoralidad. Y cuando el apóstol Pablo funda la iglesia ahí, se encuentra con una iglesia que estaba muy afectada por este entorno. Habían divisiones internas, recordamos, ¿verdad? En los capítulos anteriores que habla de que unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos. Había división en la iglesia, habían problemas de moralidad también.
Y había un desorden alarmante con el tema de los dones espirituales, porque los creyentes estaban buscando aquellos dones que eran más llamativos y no lo hacían para edificar, sino para figurar y para sentirse superiores a los demás. Entonces, en medio de ese orgullo, de esa división, es que el apóstol Pablo les escribe para recordarles la verdad fundamental que cambia la perspectiva de la vida en iglesia, y es que los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Y no es solo una metáfora, no es solo decir que el cuerpo de Cristo es como una metáfora, sino que es una realidad. Somos todos los que somos creyentes, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa ser parte del cuerpo de Cristo? Bueno, aquí la palabra que se utiliza en este pasaje en el griego original es la palabra soma, la palabra que se usa para la palabra cuerpo. Y se repite 17 veces entre el versículo 12 y el versículo 27 que leímos. 17 veces se repite la palabra cuerpo. Y algunas definiciones bíblicas que tenemos para esta palabra es, bueno, el cuerpo, ya sea de personas o animales, cuerpos celestes también, que son planetas o estrellas, pero también se utiliza para referirse a un número grande o pequeño de hombres estrechamente unidos en una sola sociedad o especie de familia o cuerpo social, y eso nos define muy bien como iglesia. Pero también hay una definición que me parece muy bonita de la palabra en la concordancia, y es que es la realidad o sustancia que proyecta la sombra a diferencia de la sombra misma. Eso quiere decir que, si ustedes recuerdan, hermanos, en el Antiguo Testamento se decía que hay muchas cosas que eran sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Todos los rituales, todas las prácticas judías eran sombra de lo que había que venir, pero nosotros ya no somos sombra, somos el cuerpo de Cristo, ya es nuestra realidad, ya estamos aquí, somos un organismo vivo. Quiero que vaya conmigo a Colosenses 2:17, eso lo podemos ver ahí. Vamos unas paginitas para adelante. Y vemos en Colosenses 2:17, vamos a leer un poquito desde el 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces ahí dice, ¿verdad? Todas estas cosas y estos rituales eran sombra de lo que ha de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. Ya esto ya no tiene que venir, ya no estamos nosotros esperando nada, ya somos parte del cuerpo de Cristo. Es una realidad. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos que entender pues algunas verdades y que nos pueden ayudar a nosotros para comportarnos como tales, ¿verdad? Como lo que somos. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que la primera ley del cuerpo es que tiene que haber sujeción absoluta a la cabeza, que es Cristo. En un cuerpo sano, hermanos, los miembros no toman decisiones independientes ni actúan por ningún impulso propio. Todos los miembros tienen que obedecer a la dirección que proviene de la cabeza. Vaya una paginita ahí para atrás en Colosenses 1:18 y vea lo que dice ahí. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esta palabra preeminencia tiene que ver con una cualidad de privilegio, superioridad, ventaja o primer lugar que algo o alguien tiene sobre los demás debido a su valor, a su dignidad, a la importancia o a la autoridad. Y es que Cristo, hermanos, cumple con esas cuatro cosas. Él es el de más valor, el de más dignidad, el de más importancia y más autoridad sobre nosotros. Y tenemos que darle el primer lugar en nuestra vida cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones. Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que poner a Cristo en primer lugar. Y aquí, hermanos, tenemos que hacernos preguntas de, ¿le buscamos suficiente en oración para ponerlo en primer lugar? ¿Le buscamos en su palabra para ponerlo en primer lugar? Y así que Dios nos hable y que nos dé las instrucciones. Vea lo que pase unas paginitas para atrás y vea lo que dice Efesios 1:22. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que sometió todas las cosas y dice, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia. Es Cristo, está Cristo sobre todas las cosas que nosotros hacemos, pensamos, decimos, tenemos. Eso es lo que dice ahí. Y dice a la iglesia que es su cuerpo, dice la plenitud de aquel que todo lo llenan todo. Y es que esto es una característica de Cristo, hermanos, que cuando usted toma a Cristo, cuando usted pone a Cristo en primer lugar y sigue lo que Dios dice, Cristo llega y llena todo el espacio. Entonces no hay campo para un segundo lugar, no hay campo para una segunda opinión, porque es lo que dice ahí, dice la plenitud de aquel que todo lo llenan todo. Si nosotros nos acostumbramos a poner a Cristo en primer lugar, no va a haber campo para una segunda opinión, no va a haber campo para ver las cosas de otra manera. El problema es que muchas veces no lo hacemos así y ponemos en primer lugar otras cosas, y por supuesto que cuando llamamos a Dios ya le hemos quitado el espacio de acción. Y eso, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que tenerlo claro, de que Cristo debe ser el primer lugar. Vea lo que dice Efesios 5:23, página más adelante, dice, porque el marido, está hablando de la función en la familia, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una vez más la palabra nos dice, Cristo es la cabeza de nosotros. Todos nosotros tenemos que poner a Cristo en primer lugar a la hora de decidir y comportarnos. Si un miembro del cuerpo deja de responder a las señales de la cabeza en el cuerpo humano, pues nosotros decimos que ese miembro está paralizado o que está enfermo. De igual manera, si un creyente o una iglesia que no se somete a la soberanía de Cristo, a su palabra o a sus mandamientos, es un miembro que ha perdido esa conexión que es vital. Ser el cuerpo de Cristo significa que nuestra voluntad individual queda completamente rendida a las órdenes de nuestra cabeza, que es Jesucristo. Y hermanos, hay un ejemplo aquí que quería usar, y es cuando una persona tiene un traumatismo o tiene un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Algo que hace que haya un miembro que deje de su cuerpo, que deje de responder a las señales. Muchas veces el problema no es ni el cerebro, ni el problema es ese miembro que no está respondiendo, sino que es la conexión que hay. Y para reparar esa conexión se hace rehabilitación. ¿Han escuchado ustedes eso, verdad? Que muchas personas han pasado por rehabilitación. Y uno de los factores para que una rehabilitación médica tenga éxito es la repetición intensa. Dice que se requieren miles de repeticiones de un movimiento para que el cerebro consolide esa nueva ruta neuronal. Y en la vida cristiana, hermanos, es igual. Para nosotros poder ponernos en conexión con Cristo, si la hemos perdido, el problema no es Cristo, por supuesto. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos en Cristo el poder de hacer lo que se necesita, pero ocupamos conectarnos. Y si ocupan miles de repeticiones de oración, miles de repeticiones de leer la Biblia, miles de repeticiones de venir a la iglesia, para que todos nosotros podamos restablecer esa conexión con el Señor, hermanos. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de la diversidad de funciones. Vamos a ir ahí de nuevo al pasaje de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, y dice como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y habiendo ya entendido que Cristo es la cabeza, hermanos, el apóstol aquí pasa a explicar un poquito acerca de la anatomía del cuerpo. Introduce el término genérico para las partes, que es miembro, y que en el griego original es la palabra melos. Se menciona 13 veces en todo el pasaje que nosotros leímos completo, 13 veces la palabra miembro aparece ahí. Y es que la definición dice que no es una parte decorativa, no es una parte pasiva, es un órgano activo que tiene una responsabilidad de aportar bienestar general al cuerpo. Dios no diseñó un cuerpo ni plano ni uniforme, y por eso es que Él usa diferentes ejemplos aquí. Ustedes ven que Él dice el pie, la mano, la oreja, el ojo, el oído. Él hace esta aclaración para decir que somos todos diferentes y que todos tienen una función y una función de bienestar al cuerpo.
Dice, un cuerpo que fuera solo un ojo no podría oír. Si fuera solo un oído no podría oler. Eso es lo que dice aquí el versículo 17. Nuestras diferencias, hermanos, en dones, en ministerios, en la forma como somos, el trasfondo, no son un error de diseño de Dios. Es precisamente la riqueza que Dios puso en la iglesia para que funcione. Y eso lo recuerda Romanos 12, 4 y 5. Vamos a irnos un poquito para atrás a Romanos 12, versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que Dios nos puso a todos un trabajo que hacer, y esa es una pregunta que yo también les traigo. ¿Qué lo puso a hacer Dios en su iglesia? Ya sabe usted cuál es el don que usted tiene. Vea lo bonito, hay gente que tiene que tener el don del servicio, de la enseñanza, la exhortación, dar, liderazgo, tener misericordia. Y eso está ahí en Romanos 6, el versículo que sigue. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos, hermanos, podemos tener algo de eso, que es lo que Dios nos puso a hacer. Pero es importante que nosotros entendamos cómo es que funcionamos, conocer nuestra mecánica divina para hacer lo que podemos hacer. Porque si no, hermanos, va a pasar que, imagínense que un día usted dice que usted cree que su don, sin consultarle a Dios, ¿verdad? Por supuesto, cree que su don es de exhortación. Vea, hermano, no pasa ni un solo culto y aquí nadie se lo soporta, ¿verdad? No funciona así. Tiene que ser Dios el que capacite. O que usted decida que su trabajo es enseñar y Dios no lo ha capacitado para eso. Entonces lo que va a pasar es que va a terminar usted enredándose y enredando a otros. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que buscar en oración cuál es nuestro trabajo en la iglesia y entender que todos somos diferentes. No todos tenemos que hacer lo mismo. Unos tenemos que hacer unas cosas y otras. Igual que el cuerpo humano, hermanos, ustedes no sé si se han puesto a reflexionar, pero el cuerpo humano es un diseño perfecto de Dios. Y por eso Dios usó eso para ejemplificar, porque Dios dice que todos unidos y bien conectados a la cabeza podemos movernos y desempeñarnos mejor como iglesia. Vamos a aprender una tercera cosa, hermanos. Ya sabiendo que todos somos diferentes y que tenemos que estar conectados a la cabeza, que es Cristo, es que tenemos que crecer juntos. Vamos a ir al pasaje que estamos estudiando en Primera de Corintios, en el versículo 20 de Corintios 12. Dice así, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces el apóstol Pablo venía hablando del cuerpo. De un pronto a otro empieza a separarnos en partes y dice que todos somos diferentes y aquí vuelve otra vez a unirnos. Dice, bueno, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nunca el hecho de que todos seamos diferentes es una excusa para nosotros dividirnos. Porque la mano no puede decirle al pie, usted no es del cuerpo, solo porque no tiene la misma función. Y la unidad no es uniformidad, es una cohesión de partes, todos distintos, bajo el mismo propósito. Si un miembro está desprendido del cuerpo, ya pierde su utilidad y probablemente va a morir, ¿verdad? Un brazo no puede vivir fuera del cuerpo, una mano no puede vivir fuera del cuerpo, y eso es lo que dice aquí, que tenemos que estar todos unidos y vivir unidos. Estamos unidos para sobrevivir y para cumplir la misión de Cristo. Imagínense, hermanos, si pasa que todo el cuerpo crece y hay un brazo que no crece. Ahí diríamos que algo no está bien. Ese no es el diseño del cuerpo. Y hay un par de cosas que podemos analizar acá. Vaya conmigo al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y dice, sigamos leyendo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí ya nos menciona la unidad. Y dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como cuerpo de Cristo tenemos que crecer y nunca paramos de crecer. O sea, nunca tenemos un techo. Si nosotros seguimos aprendiendo la palabra de Dios, seguimos comportándonos como un cuerpo en unidad, vamos a ir creciendo todos juntos. Y dice, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, no hay techo. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y quiero que le pongamos especial atención a esta parte que dice el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y eso es parte de la fórmula para nosotros poder crecer todos juntos como iglesia. Es interesante porque sabemos, y esto lo hemos hablado varias veces, pero no podemos tener la verdad sin amor, porque se vuelve fría, se vuelve legalista y termina hasta lastimando muchas veces, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo era lleno de gracia y de verdad, inclusive dice que Cristo era la verdad, pero Él mismo le ponía ese punto de gracia porque así es como nosotros, como cuerpo de Cristo, podemos seguir la verdad en amor, todos juntos podemos crecer. Y al mismo tiempo, no podríamos tener el amor sin verdad, porque si no seríamos aquí una pura emoción, nunca señalaríamos el pecado como tiene que ser y jamás produciría madurez. Entonces sería como tener un cuerpo sin esqueleto, ¿verdad? Porque no hay nada que sostenga, la verdad es la que sostiene el cuerpo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar a que una de las partes más importantes para nosotros crecer como iglesia es que todos sigamos la verdad en amor los unos con los otros. Vamos a Colosenses capítulo 2, unas paginitas para adelante. Capítulo 2, versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Como lo vimos, hermanos, no puede ser en aislamiento. Un brazo no puede crecer por aparte, una pierna no puede crecer por aparte. Dice la Biblia que tiene que ser nutriéndose y uniéndose. ¿Cómo nos nutrimos y cómo nos unimos, hermanos? Si no es en la iglesia, en la vida de iglesia. Para eso Dios dejó la iglesia como el diseño perfecto de donde podemos recibir palabras, ¿verdad? Hemos hablado de nutrirnos, que la Biblia es el alimento, y es en la casa de Dios donde nosotros recibimos palabra. Y dice, uniéndonos por las coyunturas y los ligamentos. Y aquí hay algo muy bonito porque una coyuntura es cuando dos miembros están coordinados, ¿verdad? Cuando tiene usted un brazo y un hombro, o cuando tiene usted un pie y un tobillo, esa es la coyuntura. En el cuerpo humano, si no hay coyunturas, el cuerpo sería una estatua, porque no se puede mover. En la iglesia es lo mismo. Cuando dos miembros se unen, se hace una coyuntura que son funciones y ministerios donde los hermanos pueden encajar para trabajar juntos. Cuando el que tiene el don de la enseñanza se une con otro que tiene el don de servicio, ahí hay una coyuntura. Y también, hermanos, hay ligamentos. El ligamento es lo que evita que los miembros se desprendan y se caigan, ¿verdad? Es lo que sostiene. Cuando hay en los cuerpos, bueno, todos sabemos, ¿verdad? Hay ligamentos y eso es lo que sostiene y amarra los músculos y los miembros y todo junto. Evita que nos desprendamos. Son el amor y los lazos de la comunión fraternal. Por eso nosotros venimos a la iglesia. En la iglesia está esos ligamentos que nos unen cuando nosotros compartimos con los hermanos, ese amor fraternal, ese tiempo que pasamos juntos. Vea lo que dice Colosenses 3:14, ahí mismo, en esa página. Vea lo que dice desde el 13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es
el vínculo perfecto. Esa palabra vínculo es como decir ese ligamento. Nosotros nos unimos todos juntos a través del amor que nos tengamos entre nosotros y lo que compartimos. Y eso no se puede dar, hermanos, en aislamiento. Tiene que ser aquí, en la casa de Dios. Nosotros venimos y nos unimos para aprender, para nutrirnos, claro, pero también para tener esa comunión. Y esas son las coyunturas y los ligamentos que nos permiten a nosotros crecer en el Señor. Además de sujetarnos nosotros al Señor como cabeza, además de la diversidad que tenemos entre nosotros, todos con diferentes funciones, todos con diferentes trabajos, además de que tenemos que crecer todos juntos en la vida de iglesia, tenemos que cuidarnos mutuamente. Y eso es lo que dice el versículo 25 y 26. Vamos a ir a 1 Corintios. Versículo 25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí hay dos palabras muy importantes que leímos, que el Espíritu Santo inspiró, y una de esas es la que está en el versículo 25, que dice que todos se preocupen. Esa palabra, ahí es la palabra en griego merimnao, si es que así se dice, y significa preocuparse sinceramente, significa estar ansioso por el bienestar del otro, significa también velar con esmero. Y esto es algo que podemos ver también en la palabra de Dios. Vea lo que dice Filipenses 2:20. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Timoteo. Vea lo que dice el 19, dice: espero en Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y vea lo que dice Timoteo, qué interesante. Dice: pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esta frase que dice ahí, que tan sinceramente se interese por vosotros, es la misma que leímos en 1 Corintios. Esa es la forma en que Dios espera que nosotros nos preocupemos unos por los otros. No es solo a veces lo único que hacemos es vinear lo que tiene la otra persona, ¿verdad? Pero preocuparse tiene que ver con realmente estar ansioso por el bienestar del otro, ¿verdad? Algo para que nosotros reflexionemos si de verdad tenemos ese sentir cuando los hermanos están pasando por alguna necesidad o por una situación difícil. ¿De verdad estamos ansiosos por el bienestar del otro? ¿O lo escuchamos y como si nada hubiera pasado? ¿No es nuestro mismo cuerpo que se está doliendo? También otra palabra importante que leímos ahí en el versículo 26, vamos a devolvernos al pasaje de 1 Corintios. La otra palabra que dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Esta palabra que dice, esa frase que dice se duelen con él, es una palabra griega que se dice sumpacho, y significa sufrir con, compartir el padecimiento, experimentar el mismo dolor. Y es lo mismo que encontramos en Romanos cuando habla de padecer juntamente con Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a los hermanos en necesidad, tenemos que tener ese sentir de preocuparnos genuinamente por lo que el otro le está pasando, como si fuéramos nosotros mismos. Eso es dolerse con la otra persona y no ser ajenos al dolor, no ser ajenos a una situación difícil. Hay otra parte del versículo, no vamos a ahondar en eso, y es gozarse. Y sí, está bien, pero lo más difícil es cuando nosotros tenemos una situación difícil en otra parte del cuerpo, ¿verdad? Y Cristo fue el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Cristo estaba en el cielo y Él vio la necesidad que teníamos y no paró ahí. Él se preocupó
Y Él decidió hacerse carne, decidió habitar entre nosotros, padecer nuestras mismas limitaciones y cargó nuestros dolores en la cruz. Ese es el ejemplo que tenemos. Y algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado es que nosotros no vayamos a ser religiosos respecto a esto, tampoco, porque cuando aquí dice que tenemos que cuidarnos y que tenemos que dolernos juntos, no está haciendo una sugerencia, está haciendo un mandato. Y la Escritura nos advierte que tenemos que tener cuidado con tener una compasión que es solamente religiosa, ¿verdad? Solamente una fachada. En la Biblia vamos a ir a Mateo 25. Mateo capítulo 25, vamos a leer ahí en el versículo 41. Para darles un poquito de contexto, este es el juicio a las naciones que habla Mateo, ¿verdad? Y está hablando de la gente que Cristo les reclama y les dice, ¿verdad? Es que no me diste de comer, no me diste de beber. Y ahí en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de beber, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Esa es la religiosidad, ¿verdad? Porque ellos creían, decían, bueno, cuando nosotros vamos, yo iba a todos los cultos y yo hacía esto y yo hacía lo otro, ¿verdad? Y ahí dice, ¿cuándo lo vimos desnudo? ¿Cuándo lo vimos hambriento? Eso es lo que dice ahí en el versículo 44. Dice, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Así de serio lo ve Cristo cuando nosotros disfrazamos a veces la compasión de religiosidad y no tomamos acción. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer las cosas. Cuando nosotros nos preocupamos y nos dolemos, eso nos tiene que mover a hacer cosas por los demás. Y quiero mencionarles otro par de ejemplos. Vea, y se los voy a mencionar, la parábola del buen samaritano, que la puede buscar usted en Lucas 10, 25. Pero para decirla a manera de ejemplo, a Cristo le pregunta, viene hablando de los mandamientos, y hay un mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una persona le pregunta a Jesús y le dice, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le contesta con esta parábola del buen samaritano y le dice que hay una persona que la asaltaron, que la golpearon, que estaba en el piso, que estaba herida, y que pasó un sacerdote y pasó de largo. Y cuando dice que es sacerdote, dice pasó a alguien que tenía tal vez algún rango, que servía de algún tipo de ritual, y dice, y pasó de largo. También que luego pasó un levita, ¿verdad? Alguien muy metido en los servicios, en la casa de Dios, y pasó de largo. Pero dice que después pasó el samaritano. Y la frase bonita es que dice que fue movido a misericordia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la necesidad en otras partes del cuerpo, tenemos que ser movidos a misericordia. Y dice la Biblia que lo recogió, le ayudó, le sanó las heridas, lo llevó a que lo curaran, pagó por eso. Eso es una acción. Y luego le explica y le dice a la persona que le preguntó, le dice, ¿quién cree usted que es el prójimo? ¿El sacerdote, el levita o este que lo recogió? Y entonces le dice, el samaritano. Porque ser el prójimo de otra persona no significa, no es un título que usted tiene, yo no soy su prójimo, usted no es mi prójimo. Usted es prójimo cuando la persona realmente hace algo. Y eso es lo que dice la Biblia. Y todavía al final le dice, ve tú y haz lo mismo. Y eso nos dice a nosotros. Cuando nosotros vemos la necesidad de otra persona, cuando vemos una situación difícil, dolernos con esa persona, preocuparnos genuinamente, es ir y hacer lo mismo, ir y hacer. Porque si no estaríamos muchas veces disfrazando de religiosidad lo que nosotros decimos que pensamos. Y también en el caso de, otro ejemplo es el caso de Ruth, que no permitió que su suegra Noemí enfrentara la escasez en soledad.
Y eso usted lo puede leer en el libro de Ruth, y ahí en el capítulo 1 hay una frase muy bonita que Ruth le dice, no me ruegues que me aparte de ti. Entonces mucha gente a veces dice, bueno, yo estoy dispuesto a ayudar si me lo piden, ¿verdad? Pero no hay que esperar a que lo pidan. Si usted nota una necesidad, usted puede actuar. Y vea qué bonito cuando Ruth le dice, no me ruegues que me aparte de ti. Ella tenía esa vocación de decir, bueno, si no quiere, no, que pueda hacer, ¿verdad? Dentro del marco del respeto, por supuesto, que pueda ayudar a otra persona. Esa disposición a veces también es un disfraz para la religiosidad, hay que tener cuidado. Entonces, hermanos, con todo eso, bueno, somos un cuerpo. Cristo tiene que ser nuestra cabeza, tenemos que sujetarnos, ponerlo en primer lugar. Con diversidad de funciones en iglesias, ese es el diseño de Dios, cada uno sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que crecer juntos, cuidarnos unos a otros mutuamente, sin religiosidad. Y el último punto, hermanos, que quiero que veamos, vamos a ir al capítulo que estamos estudiando, en Primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo 21, del versículo 21 al 24 de Primera de Corintios 12. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y el 25, la primera parte dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Al principio dijimos que en esta iglesia había como una competencia de decir quién es el mejor y quién era el que podía hacer este don, quién era el que podía hacer otro. Todos querían los dones más vistosos para jactarse y decir que yo soy mejor que esa persona o la otra. Y algo, hermanos, que tiene que haber, que es el último punto que quiero que veamos hoy, es que tiene que haber humildad entre los hermanos. En el cuerpo de Cristo tiene que haber humildad. Yo le hago la pregunta, ¿cómo se percibe usted respecto a los demás que están en la iglesia? En la Biblia aquí, bueno, los versículos que leímos hacen como una división entre tipos de personas que pueden haber en la iglesia. Y uno de esos es los decorosos, personas que tal vez son más vistosos en el cuerpo humano, ¿verdad? Que es la analogía que usa aquí. Podemos tener algunos miembros, como decir, el rostro, los ojos, las manos, son partes que están expuestas, que tienen por diseño, son por las cuales nos reconocen, la gente nos reconoce por nuestro rostro. Y no necesitan ni ser cubiertas de forma especial porque ya tienen cierta belleza y una función pública. Están en la parte alta y una parte visible. Vea que cuando usa los ejemplos aquí en el versículo 21 dice, ni el ojo le puede decir a la mano, está diciendo de arriba para abajo, ¿verdad? El ojo no le puede decir a la mano, y dice también la cabeza no le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y sí, hay partes que tal vez son más visibles, hay partes del cuerpo y miembros del cuerpo que son más visibles. Y en la iglesia pueden haber personas que tienen algún trabajo un poco más visible. Los pastores, predicadores, personalidades de líderes, ¿verdad? Maestros principales, algunos que tienen, ¿verdad? Cosas que son más públicos, que tienen, no sé, alguna plataforma, diaconado, que por su naturaleza ya reciben ese respeto y ese reconocimiento de la congregación, porque lo ven, y por eso la Biblia dice, ya no es necesario, porque de alguna manera ya los estamos viendo, ¿verdad? Pero aún así, de nosotros, ¿verdad? ¿Qué ocupan como iglesia? Bueno, pues hay que protegerlos contra ese orgullo, ¿verdad? El texto dice, no tienen necesidad, no tienen necesidad de su honor externo. Todo lo contrario, tenemos que tener cuidado de no inflar sus egos, no estar adulándolos, ¿verdad? Y por supuesto, orar por ellos para que siempre se mantengan reflejando a Cristo y no para hacer nada para el beneficio propio. Y todavía, por si usted cree que usted es alguno de los decorosos, ¿verdad? Para mantenerlo un poquito humilde, Dios le dice en el versículo 24, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor
al que le faltaba. Entonces, recuerden que al principio decía que Dios dio como Él quiso, y estos dones fueron repartidos así, y Dios dice, al que le faltaba le dimos ese honor. Entonces, ya por ahí va, nosotros tenemos que cuidar a estas personas para que no caigan en el orgullo, que no caigan en la necesidad de inflar sus egos. Y también hay otros que son menos decorosos, o que parecen más débiles, o que parecen menos dignos. Entonces hay partes del cuerpo que podemos decir que son menos estéticas, menos vistosas por su apariencia natural, no tienen la misma visibilidad que tiene el rostro, los ojos, pero tienen funciones críticas de supervivencia, de movimientos, de hacer, de caminar. Y en la iglesia también tenemos algunos hermanos que tienen ministerios menos visibles, que trabajan por detrás en la limpieza, en la cocina, en las finanzas. Yo, hermanos, estoy en el sonido y me llama mucho la atención, como yo estoy allá atrás, que hay unos hermanos que se levantan a aconsejar. Y este es un ejemplo muy bonito porque todo el mundo cierra los ojos y estos hermanos se levantan y nadie los está viendo. Y luego ya la invitación sigue, estos hermanos se vuelven a sentar y nadie se dio cuenta que estos hermanos se levantaron, ¿verdad? Ese es un trabajo que tal vez no está expuesto al aplauso del público o vistosos. Y algo muy interesante que dice la Biblia, que usted lo puede ver aquí en los versículos 22, dice, antes bien los miembros del cuerpo, dice que parecen más débiles, no está diciendo que son más débiles, dice que parecen más débiles. Y así lo dice también en el 23, que dice que esas partes del cuerpo que nos parecen menos dignos, no está diciendo que son menos dignos, está diciendo que nos parecen menos dignos, ¿verdad? Entonces, aquí no hay nadie más débil o menos dignos, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios espera que tengamos, eso sí, este trato especial, eso es lo que dice ahí, con aquellos que no son tan vistosos. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Sea agradecido, sea especial con estas personas que a veces tienen estos ministerios que no son los más vistosos. Reconózcale, sea empático, sea paciente con lo que hace y reconozca el trabajo que hacen en el Señor. Dice, para que no haya desavenencias, y eso es lo que dice el versículo 25, dice, que no hayan desavenencias, eso significa división, porque si entonces uno se cree más que el otro y el otro menos y el otro se resiente, pues empezamos con un problema aquí de división muy feo. Y como cuerpo de Cristo ya vimos que tenemos que funcionar todos juntos, no podemos nosotros tener esa división. Entonces, la enseñanza, hermanos, es que tiene que haber humildad, ¿cierto? Tenemos que crecer, bueno, principalmente estar conectados a Cristo, tenemos que crecer. Tenemos que cuidarnos unos a otros, preocuparnos realmente, genuinamente por los demás, sin religiosidad, pero también tenemos que ser humildes, porque todos tenemos un trabajo que fue Dios el que lo repartió. No es que nosotros tenemos que andar buscando lo que no nos toca, es que Dios reparte los dones como Él quiso. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses y terminamos con eso. Dice la Biblia que, mientras buscamos, que dicen Romanos, que nadie tiene que tener un concepto más alto de sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, del 11 al 14. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como las 6. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, la enseñanza aquí es que nadie se jacte. Vamos a ir a 1 Corintios, una cita más, hermanos, les voy a dar. 1 Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tiene que haber humildad, hermanos, en el cuerpo de Cristo para que todos podamos funcionar. Y eso era lo que quería compartir con ustedes.
Le doy gracias a Dios por esto, porque le habla a uno primero de cómo tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Y yo primero con mis hermanos. Y también si usted no conoce a Cristo, hoy puede ser ese día que pueda ser parte de este cuerpo y funcionar con todos nosotros, todos imperfectos, todos luchando, pero todos juntos podemos ser el cuerpo de Cristo. Les pido que por favor inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos habla, tu palabra es clara, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú has diseñado cada cosa en nuestra vida cristiana, Señor. En tu perfección has hecho un trabajo perfecto, Señor, y que nosotros podamos poner, Señor, ponerte en primer lugar para poder funcionar de la manera que tú quieres que funcionemos en tu cuerpo, Señor. Que nos podamos relacionar, que en tu cuerpo siempre haya paz, que siempre haya armonía y que podamos crecer todos juntos alcanzando metas como iglesia, Señor, que podamos alcanzar a otros para ti, Señor. Que nuestra iglesia pueda crecer en número también, Señor, y eso a través de nuestra obediencia y fidelidad a ti. Bendice, Señor, este tiempo de invitación. Te lo pedimos, Señor. Si usted está hoy aquí y no conoce al Señor, queremos invitarle a que pueda entender a través de las Escrituras cómo es que usted puede ser un hijo de Dios, cómo es que usted puede ser parte de ese cuerpo. La Biblia dice que es a través de aceptando a su Hijo Jesucristo en el corazón, del arrepentimiento genuino de pecados, que usted puede pasar a ser parte del cuerpo de Cristo. Y este mensaje pues era un poco dirigido a la iglesia, pero implícitamente dice que quienes no han aceptado a Cristo en su corazón todavía no pueden gozar de las bendiciones del crecimiento, que no pueden gozar de las bendiciones de la comunión y que puede ser parte también del cuerpo que le ayude, todos los beneficios que vienen con las promesas de Dios, pero lo más importante es que tiene que haber una conversión genuina al Señor. Y hoy puede ser ese día. No sé si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que quisiera aceptarle en el corazón. Nosotros no queremos avergonzarle, sino más bien que alguien se acerque a usted, que le pueda aconsejar a la luz de la palabra y le pueda mostrar el camino, que es Jesucristo. ¿Cómo es que usted puede aceptar a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien así que pueda levantar su mano? Si levanta su mano, un hermano le va a buscar para que en privado le pueda explicar cómo es que usted puede aceptar a Cristo en su corazón, cómo puede ser usted un hijo de Dios. ¿Habrá alguien? Una vez más, si alguien quiere levantar la mano, este es el momento. Muy bien. Y a mis hermanos, pues ya la palabra de Dios nos habla respecto a cosas que tenemos que cambiar o comportarnos diferentes como parte de ser parte como miembros de este cuerpo que es Cristo y estar obedeciendo a Dios en la forma que Él quiere que nosotros le sirvamos y que seamos. Y si Dios ha hablado a su vida, entonces le pido que se ponga de pie y vamos a terminar en oración. Señor, una vez más, aquí estamos delante tuyo, Señor, agradeciéndote porque tú eres bueno con nosotros y nos das oportunidades, Señor, de cambiar nuestra vida, Señor, de mejorar para crecer y llegar a un día tener tu estatura, Señor, seguir creciendo con esa meta, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que a mí y a mis hermanos, Señor, quien tenga una necesidad especial, Señor, que tú la suplas, Señor, que tú los ayudes, Señor, cualquier cosa que sea obstáculo, pero que podamos tomar decisiones valientes, Señor, de ser diferentes, de ser obedientes a tu palabra y poder así ser un cuerpo, Señor, que se mueve mejor, que camina mejor, que hace tu voluntad, Señor, en cada paso que da. Que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Tenemos muchos proyectos bonitos y ocupamos esa cohesión, esa unidad, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas a todos y nos ayudes según la necesidad. Lo ponemos en tus manos
Gracias por todo. Bendice lo que resta del servicio. En el nombre de Cristo.